El apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y en el versículo 10 dice esto: porque somos, ¿lo tenemos todos, iglesia? ¿Sí? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por lo que hoy quieres revelar a cada corazón. Gracias, Dios mío, porque cuántas veces incluso podremos haber escuchado esta escritura, este pasaje de la palabra de Dios, y no entendíamos o no revelabas nada en nuestro corazón. Hoy te pido, Señor, que nos des la capacidad de discernir espiritualmente lo que tú nos quieres enseñar, que tu palabra sea poderosa, viva y eficaz para transformar, para cambiar y llevar nuestras vidas a un nivel diferente en el que estamos. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí pueden tomar asiento, por favor. Amén. ¿Alguien tiene allí una cédula? No importa, o su licencia de conducir, algo, ¿me la presta? Las cédulas, cuando ustedes la ven, por detrás tiene un nombre de qué es, si es una licencia, si es del Tribunal Electoral. Además, tiene unos códigos que su cédula está aquí, tiene hasta un código aquí que lee cierto aparato especial, identifica de que esta cédula es de la joven Jacqueline Monique. Oye, dígale todo el apellido, ¿no? Jacqueline Monique Alemán Alvarado de Andria. Entonces, cuando tú tienes esta cédula, empieza esto que en el mundo actual, la cultura, lo que vivimos, de alguna manera nos encasilla en algo, porque esta es tu identidad, ¿cierto? Cuando tú estás conduciendo y ves un policía de tránsito, tú no sacas tu cédula. ¿Qué sacas? Tu licencia de conducir. Cuando vas a viajar y si quieres viajar al exterior, ¿qué sacas? Tu licencia de cédula, no, tu pasaporte. Y todos tienen una serie de informaciones: el nombre, el tribunal, la fecha de nacimiento, la fecha de vencimiento, dónde fue expedida, el tipo de sangre, y en fin, y termina con la fotografía. ¿Ustedes creen que hace 2000 años alguien tenía ese tipo de documentos? Yo no creo. De pronto tenía por ahí una cartica, una cosa que decía quién era y ya. Pero hoy en día esto empieza a definir como tu afiliación. Define quién eres, define de dónde eres, define a qué perteneces, define incluso tu edad, si eres mayor o eres menor de edad, dónde naciste, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leo este texto de Pablo a los Efesios, es uno de esos textos donde hay una frase que pareciera que identificara cuáles son los ingredientes para encasillar la vida dentro de los perfectos propósitos de Dios. Es lo que te encasilla, es lo que te ubica. Y me puse a leer con detenimiento, igual como ustedes acaban de hacer ahora, y lo voy a volver a leer, y solamente escúchenme, por favor. Porque somos, diga conmigo, ¿somos qué? Hechura de Dios. Yo no sé usted si alcanza a dimensionar esto que dice el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir de esta manera. A ver, Chelita, eres hechura de Dios. Amén. ¿Usted se imagina que Dios está diciéndonos que tú eres, que yo soy hechura de Dios? ¿Por quién fuiste hecho? No por mi mamá, por mi papá. No, fuiste hecho por Dios. Amén. Amén. Y la Biblia dice eso: somos hechura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y es increíble poder entender eso, que esa palabra hechura, cuando ven, miren, ¿saben qué significa esa palabra hechura en griego? Poema. Y cuando Pablo usa esa palabra hechura, poema, dígame qué está diciendo. ¿Somos un qué? Un
poema de Dios. Poema. Eres un poema de Dios. Y alguien dirá, ¿pero por qué un poema? Porque el poema tiene una particularidad. ¿Se acuerdan cuando estudió, eso qué clase era? Literatura, español, literatura. Eso ya nos enseña, ¿no? ¿No? Yo creo que ya los chicos. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Les enseñan español? Dentro del español. Ah, bueno. Ustedes tienen hijos, ¿no? ¿De qué edad? Pregúntales si ellos saben que es un poema. Es más, diles que a uno lo obligaban, ¿se acuerdan? A aprenderse los poemas. Rin, rin, renacuajo salió esta mañana, muy tieso, muy majo, con pantalón corto. ¿Qué más? Corbata, la moda. Sí. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Oriondo se va. Bueno, hay otros poemas que son un poco más divertidos, pero el punto aquí es que la particularidad de un poema es que emplea versos, emplea estrofas, emplea ritmos. Tiene un ritmo para representar que la belleza de algo que quiera relatar, un misterio, una tragedia, algo de la vida. Y el Señor dice que nosotros somos un poema. Y cuando ustedes estudiaron literatura, ¿cómo se llama eso? En el poema, escribir, los que escriben poemas y lo escriben con ese ritmo, con esa sutileza con que van llevando las frases y las palabras, eso se llama métrica. Métrica. Entonces, ¿somos qué? Hechura de Dios. ¿Somos qué? Un poema de Dios. Y el Señor nos hizo con una ¿qué? Con una métrica. Entonces, en la cultura occidental, el acento de la métrica giraba en torno a ¿qué? Gira en torno de los sonidos de las palabras. Escuche esto. En la cultura occidental, la métrica y el poema gira en torno en el sentido de las palabras. ¿Sí? Oh, querido ratón Miguelito, cumple 50 años y todavía tan jovencito. Clarabella te hizo un pastel y Daisy bailó con él. Es por decirte cualquier cosa. Hay varios poemas, usted se debe saber mucho. Pero hoy no se trata, porque pude haberles dicho acá un poema, pero no, yo no soy el pastor Darío para... Todos han escuchado las predicas del pastor Darío cuando suelta esas poemas y todo, pero yo no lo puedo hacer así. Entonces, miren, ¿por qué el apóstol Pablo muestra esto aquí? Porque en la cultura occidental los poemas los definen el acento y los sonidos y las palabras. Todo gira en torno de las palabras. Se construían ¿qué? Estrofas. De hecho, los himnos nacionales, si no se cantaran, serían como un poema. Como un poema. Quítale la música y verás que tienen muchos, todo es un poema. Fueron escritos primero como un poema, por eso conjugan las palabras, los acentos en todos. Entonces, ¿por qué se construían esas estrofas? Porque tenían que tener cierta musicalidad. Cuando usted recita un poema, usted se da cuenta que las frases tienen musicalidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No les estoy dando algo, hablándoles aquí ni de español ni de literatura. Es que si no podemos entender, cuando el Señor dijo, eres hechura de Dios, te está diciendo, eres un poema escrito por mí, pues no puedo entender cuál es mi filiación. Soy un hijo de Dios, amén. Amén. Y como hijo de Dios, Dios puso algo especial en mí, igual que en ti. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? El apóstol Pablo aquí piensa no de la manera occidental. El apóstol Pablo aquí piensa en la estructura hebrea de la poesía. Y en la estructura hebrea de la poesía, ¿qué hay? La creatividad no se expresa en la rima de los sonidos, sino en la similitud de las ideas. Es lo que eres, es lo que significa. No importa si rima o no, es lo que significa. Entonces, para el apóstol Pablo explicar esto, él dice esto, lo voy a volver a leer. Porque somos, ¿cómo está conjugado? Somos, presente.
Hechura de Dios. ¿Qué más? Creados. ¿Cómo está conjugado? Presente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios dispuso. ¿Cómo está conjugado? Pasado. Dispuso. Los dispuso, no. Las cuales Dios dispone, no. Dispuso. Dispuso, ¿cuándo? De antemano. O sea, Dios ha dispuesto de antemano en tu vida, ¿qué? Cosas que ya están hechas, cosas que ya están dichas, cosas que ya el Señor escribió para ti. Por eso el Señor dice: eres una creación mía y yo te he creado para cumplir un propósito, y el propósito por el cual te creé ya está escrito, ya ha sido dispuesto por mí, dice Dios. Dios dice: yo te conozco, yo sé cuál es tu filiación, yo no te identifico con un número, yo te identifico a ti con un nombre, porque te di un nombre, te creé como eres. ¿Para qué? Para que hagas buenas obras, y buenas obras que ya han sido diseñadas por mí. Porque muchas veces creemos que cuando el Señor dice: somos hechura de Dios, creados porque en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿qué? En práctica. Creemos que las buenas cosas que vayamos a hacer nosotros las estamos creando. No, usted no está creando nada. Usted tiene que estar atento a lo que Dios está moviendo y a lo que Dios le está diciendo. No hay nada más increíble que moverse en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quería decirle Pablo esto? Significa que declarar que somos hechura, somos la obra maestra de Dios, ¿sí? Somos el poema de Dios y hemos sido creados para poder tener. Si tú eres una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, ¿cómo crees tú que debes pensar para actuar? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo debe ser tu vida? Porque fuimos diseñados, fuimos creados para poder tener pensamientos similares a los de Dios. Me encanta, ¿saben por qué me encanta el silencio? Porque el silencio constituye muchas veces aquello con lo cual el Espíritu Santo tiene que hacer una obra de derribar una fortaleza y una convicción que hay en su mente que le impide reconocer una verdad. Le voy a volver a decir algo. Usted fue creado por Dios. Amén. Y si la Biblia dice, y escrito está, que yo soy una hechura de Dios, amén, yo tengo pensamientos similares a los de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. No es que yo sea Dios. La única manera como puedo vivir una vida abundante en Cristo Jesús es entendiendo cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida. Y el plan y propósito de Dios para mi vida nace del sueño, nace del corazón, nace del pensamiento de nuestro Dios Todopoderoso. No sale de mí, no nace de mí. ¿Quiere tener un sueño grande? Pídale a Dios que ponga un sueño grande en su corazón. Amén. Pídale a Dios que ponga sus pensamientos en usted. Dígale a Dios: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quiere usted cuando usted le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo no ando por la vida haciendo lo que a mí me da la gana, porque los que hacen lo que les da la gana se llaman me da la gana. Esa palabra ya existe. ¿Ah? Ya, tal vez tú lo investigaste, ya existe. Entonces, tenemos que vivir vidas conforme a lo que dice Dios. Amén. Entonces, cuando usted se levanta muy temprano en la mañana, usted pregúntele a Dios. ¿No sería mucho más fácil preguntarle al Señor: Señor, ¿qué plan tienes para mí hoy? Y le tengo una noticia. ¿Usted cree que el Señor se levantó en la mañana igual que usted y Él dijo: ay, Chelito, hoy es domingo. A ver, Chelita me acaba de preguntar qué plan tengo para ella. A ver, Chelita, dame unos minutos y yo pienso. ¿Sabes qué? No. Tú sabes que el plan de Dios hoy con mi esposa ya estaba escrito. Ya estaba hecho. Ahora, depende de mi esposa que se alinee con ese plan de Dios o no. Estoy poniéndoles un ejemplo, porque cuando hablo de alguien más, alguien me dice: pero pastor, ¿usted por qué habla de otro? Pero estoy hablando de Chelita. Bueno, porque ella y yo somos uno solo.
Así que tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu pensamiento? Porque yo quiero alinearme contigo. Entonces, si yo parto de ese precepto, ¿sí?, de que soy hechura de Dios, que tú, Señor, me has creado con un propósito, para que hagamos las cosas que tú quieres que sean buenas, pues esto tiene que coincidir con lo que Dios quiere hacer, y con lo que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida, en la de todos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque me va a ayudar a entender por qué Cristo podía afirmar esta verdad. Si ustedes recuerdan, Cristo decía: sus obras, sus palabras, sus decisiones, todo su actuar eran lo que el Padre hacía y lo que el Padre le hablaba. Mire, si no lo cree, lea la Biblia. En la Escritura, Jesús no hizo nada que no le preguntara a su Padre. No se movió de ninguna manera sin que el Padre se lo revelara. Todo lo hizo conforme a lo que el Padre le había dicho. Yo quiero moverme igual, ¿o no? Y yo sé que usted también. Queremos movernos conforme a lo que dice el Padre. No importa lo que usted esté viendo, no importa que usted esté en la... Mire, ponga la situación más crítica en su vida y usted diga: estoy pasando el Niágara en bicicleta, y usted pregúntele a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben qué hacemos? Somos los campeones mundiales para anticiparnos a todo. ¿No se ha dado cuenta? Nos movemos antes de... Nosotros actuamos y después pensamos. Y el Señor se queda mirándonos como así. El Señor va para acá y nosotros vamos para el otro lado, y el Señor se queda como mirándonos: bueno, yo sigo adelante, vamos a ver cuándo me vuelve a alcanzar. Siempre nos movemos así. Y miren, el Señor caminaba en intimidad con su Padre. Sus pensamientos eran perfectamente sincronizados con los pensamientos de Dios. El libro de Hebreos, en Hebreos 10, 16, quiero que me acompañen, por favor. Hebreos 10, si lo tienen me dicen amén. Dice, mira lo que dice, Hebreos 10, 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Y mira lo que dice: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, ¿qué?, en su mente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Pablo en los Hebreos? Recordándonos algo. El pacto de Dios con él, su pueblo, fue poner sus leyes en su corazón y escribirlas en su mente. Ese es el pacto de Dios con nosotros. Y si el Señor dice que yo soy hechura de Dios, pues bueno, voy a tener pensamientos similares a los de Dios. Así que si yo tengo pensamientos que son similares a los de Dios, eso me va a permitir vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. Cuando los pensamientos provienen de nosotros, pues caso error, amigos. ¿Qué es lo que es más usual en medio de nosotros? Lo que hacemos, cuando el pensamiento procede de usted, lo que haga, así sea intencionalmente bueno, póngale atención a lo que le digo. Usted puede hacer algo en su yo quiero, y puede ser bueno. Pero es que cuando usted hace algo conforme a los pensamientos de Dios, ¿sabe cuál es el resultado? Un buen fruto. Eres fructífero. Cuando haces algo fuera del pensamiento de Dios, pero que puede ser bueno, nadie dice que no, pues ¿qué pasa? Estás haciendo cosas buenas, pero no estás haciendo cosas fructíferas. Eso es como tener un palo de mango, pero que no da mangos. Ah, no, pero yo tengo un palo de mango, muéstreme el mango. Está seco. Y nadie se quiere quedar seco, porque el Señor nos llama a ser, ¿qué?, productivos. El Señor nos llama a ser fructíferos. Amén. Entonces, Pedro intenta aquí. Miren, ustedes recuerdan a Pedro cuando intenta impedir que Cristo sea detenido en su destino a la cruz, cuando está en Getsemaní y cuando llegan los soldados. Y Pedro lo que hace es tratar de detener un plan de Dios. Él quiso detener un plan de Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ustedes recuerdan esa frase famosa que le dice, como dice: apártate de mí, Satanás. Todo el mundo, el pueblo cristiano, le encanta esa parte de la frase: apártate de mí, Satanás, cuando Jesús le dice. Pero ustedes saben qué dice después Jesús. ¿No recuerdan? Jesús le dice esto:
No estás pensando las cosas de Dios, sino la de los hombres. Wow. Cuando Pedro intenta detener algo que Dios ya ha dicho que se haga, y sencillamente el Señor le recuerda a Pedro: no estás pensando las cosas de Dios, sino la de los hombres. Eso es algo que yo me tengo que preguntar. ¿Estoy pensando las cosas de Dios o las de los hombres? ¿Estoy pensando las cosas de Dios o mis cosas? Porque es que usualmente pensamos más nuestras cosas que las cosas de Dios, ¿o no? Y cuando Dios nos dice algo, este es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está para obedecerlo, para creerle, para movernos en línea con lo que Él dice. Porque me encanta poder saber algo. Y es que si el Señor dice que soy hechura de Dios, que el Señor ya me diseñó con un propósito, que sus planes para mí ya están escritos. No dice la palabra de Dios que los planes de Dios son buenos, agradables y ya están escritos y que son los mejores para ti. ¿Acaso el Señor no dice eso para ti? Entonces, ¿por qué habría yo de moverme en un plan diferente al que Dios tiene para mí? Eso es como dice, miren, la declaración del profeta Isaías, cuando dice en Isaías 55:8, archifamoso, como dice: mis pensamientos, se los voy a parafrasear, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, ni mis caminos se parecen en nada a sus caminos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos obedientes a sus pensamientos, porque el Señor ahí lo que dice: tu pensamiento, Guillermo, es diferente al mío, tu camino es diferente al mío. Y lo que yo quiero es que tú te alinees con mis pensamientos y con mis caminos para que te vaya bien, para que seas exitoso. Ahora usted se tiene que preguntar allí donde está: ¿es eso lo que yo hago? Pablo es consciente de esa enorme distancia que nos separa de Dios cuando pregunta: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Como dice en 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién puede saber lo suficiente, como dice la Escritura, para enseñarle a Él? Y nos sorprende Él con esa declaración. Quiero que usted la vea, 1 Corintios 2:16. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Porque, versículo 16, versículo 2:16 de 1 Corintios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, miren cómo concluye: nosotros por nuestra parte tenemos que la mente de Cristo. ¿Quién la ha conocido? Nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le puede enseñar al Señor? Nadie. Nadie lo puede instruir. Pero la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que yo le pido al Señor que nos regale corazones que sean enseñables. Enseñables. Corazones que sean enseñables por Dios. Corazones que sean obedientes a Dios. Y nosotros podemos entender estas cosas y lo que dice el Señor porque tenemos la mente de Cristo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y cuando dice somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, podemos comprender algo, y es que Jesucristo es el arquitecto de la intimidad con Dios. No hay nadie que tuviera una intimidad tan profunda con el Padre que nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere que tengamos una intimidad con el Padre igual, es mi modelo. Ahora la pregunta es: ¿usted tiene una intimidad con Dios así tan profunda de que usted puede entender el pensamiento de Él y sus planes? Que cuando Él le dice avanza, avanza. Que cuando te dice que te detengas, te detienes. Que cuando te dice que calles, calla. Que cuando te dice que perdona, perdona. Que cuando te dice que no hables, te callas y no hablas. Que no murmures y no murmuras. Estás tan alineado con lo que Dios tiene para ti, que eres tan obediente y entender eso. Gracias. Un matrimonio, si se dan cuenta, todo es silencio total aquí en la iglesia. Si esto está quedando grabado, le digo a todos los que escuchen toda la iglesia está en silencio hoy. ¿Saben qué es un matrimonio? Armonía. Un matrimonio es como un poema. Hay una armonía. Hay una armonía en una relación matrimonial. Y hay una armonía en una relación matrimonial. ¿Y saben por qué?
Porque el tiempo y la intimidad hacen que exista armonía en el matrimonio. Por eso es que muchas veces cuando uno habla, mi esposa puede terminar y completar lo que yo iba a decir. No sé si a usted le pasa. O cuando yo estoy guardando silencio, o mi esposa guarda silencio y nada más nos vemos, e incluso yo puedo saber lo que ella está pensando. Y ella sabe y sospecha lo que yo estoy pensando. ¿Por qué? ¿No les pasa? ¿No les pasa a ustedes, señoras? Porque nosotros tenemos que... ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Ustedes tienen un sexto que no sé cuál es. Pero uno nada más está así y le dicen a uno, ¿qué estás pensando? Estás pensando esto, aquello y aquello. Y uno dice, pero de aquí, ¿quién te lo dijo? Porque hay armonía, porque hay intimidad. Podemos saber lo que está pensando, lo que está pasando por la mente del otro. Y miren, esto no es el resultado de una técnica, como algunos pensarían. Esto no es el resultado de algo que usted dice, he trabajado esto en mi esposa o en mi esposo. No, ese es el resultado de la intensidad de la relación que han disfrutado durante tanto tiempo. Así que, hombre, cuando su esposa le diga, mi amor, ¿qué estás pensando y tal cosa? Usted no se estrese, no se ponga bravo, al contrario, dele gracias a Dios porque tiene una esposa que está tan cerca a usted que le entiende perfectamente su vida y lo que usted está pensando. No sea tan necio. Amén. Miren, tenemos que tener la capacidad como hijos de Dios, hechura de Dios, de poder identificar aquellos pensamientos similares a los de Él. Porque cuando yo puedo saber identificar los pensamientos de Dios, puedo actuar consecuentemente con lo que Dios es y con lo que Dios dice. Hay coherencia en mi vida. ¿Ha escuchado de esa palabra que en medio su vida no es coherente con lo que usted predica? Entonces mi vida tiene que ser coherente con lo que yo hago respecto a lo que Dios me dice. Su vida tiene que ser coherente en todo y es consecuente. Ahora bien, usted puede estar haciendo, y estoy seguro que está haciendo muchas cosas que Dios le está indicando, pero en el proceso de hacer las cosas que Dios nos dice, le voy a decir algo, siempre corremos peligro. ¿Por qué? Porque usted como yo somos débiles, somos frágiles, somos necios, somos tercos y estamos en proceso de aprendizaje siempre. Y el proceso de aprendizaje con el Señor tiene riesgos. ¿Los riesgos cuáles son? No que hagamos lo que Dios dice, sino que en el proceso y en el camino creemos que estamos haciendo lo que Dios dice y nos podemos mover por otro lado completamente diferente. ¿Saben qué? Vamos a cometer errores. Así que, como es que hacen mis nietas, cuando uno le dice, a ver, casados todos, y ellas hacen, vamos a cometer errores. Ya los cristianos, todos los cristianos de la iglesia dijeron, al fin, pastor, algo que sí, van a cometer errores. Todos vamos a cometer errores. ¿Y saben por qué? Porque somos susceptibles a cometer errores. Confundimos muchas veces los mensajes. Confundimos los mensajes de Dios. Yo le estoy predicando a usted hoy aquí y usted cree que ese mensaje que le predico hoy aquí a usted es para alguien más. No confunda el mensaje, eso es para usted. Porque si no fuera para usted, usted no estaría sentado ahí. ¿O no? No, pues usted es mejor que Dios. Dios le calculó el tiempo perfecto. Al otro no. Al otro le puso el tranque aquí en el entrando a la vía. Y a usted sí llegó perfecto. Al otro lo cogió la lluvia, pero usted sí llegó. Pues recíbalo de parte de Dios. Esto era para usted. Y yo creo siempre así. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros lo tiene en el momento oportuno. ¿Sabe cuántas veces he estado aquí en prédicas donde ha habido muy pocas personas y uno decía, bueno, mi esposo y yo siempre decíamos, si esto es para estas dos personas que vinieron aquí, esto es para ellos, amén? Y si no, pues sencillamente estas personas se lo dirán a alguien. Pero yo quiero ser siempre de los privilegiados de que estoy aquí escuchando lo primero que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo, tiene que haber personas que verdaderamente hagan el cambio. Entonces, ¿es un riesgo? Sí. Muchas veces vamos a cometer errores, vamos a volver a actuar de manera impulsiva, pero Dios nos dice que perseveremos.
Dios dice, por eso la Biblia está llena de esos pasajes: persevera, esfuérzate, sé valiente, persevera, no te canses. ¿Por qué? Porque cada vez que usted persevere más en lo que Dios le ha dicho, usted se va a sentir cómodo con la vida que está llevando. Eso es lo que hace el Señor cuando transforma mi vida. Si el Señor le dice a usted que yo debo, a ver, le voy a hablar a las mujeres, ya hablé de los hombres. Si a la esposa le dice, respeta a tu marido, le voy a decir algo: no hay un matrimonio perfecto. Esto es algo que aprendieron las mujeres, igual que los hombres. Nos dijo la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestras esposas, pero esto es algo que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, señoras, damas, mujeres. Tienen que respetar a su marido, no porque usted quiera, es porque Dios dice. Ese es el matrimonio, el diseño divino de Dios. Pero que usted tenga que trabajar. Si cuántas veces usted vaya, a ver, es que no te di, es que esa manera de hablar de ustedes es maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios se las dio así. Usted se imagina un hombre hablando, usted se imagina a su esposa hablándole al lado: oye, no es que no te diste cuenta. Dice: oye, ¿qué te pasó? No, los hombres no hablamos así, pero las mujeres sí, ¿o no? Así, es que después me meto en campos minados. Vamos a hablar de los hombres mejor. Pero ustedes sí me entendieron, damas, las esposas, ¿sí? Y los hombres también lo entienden, ¿sí? Todos tenemos maneras de llevar las cosas y de poderlas entender. Pero miren, ¿cuál es el objetivo de todo? El objetivo de esta carta, cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice: fuiste creado, hechura de Dios, es un poema de Dios, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Poder hacernos entender de que tenemos que hacer buenas obras. ¿Y cómo hago yo una buena obra? ¿A quién cuál es mi modelo a seguir para hacer buenas obras? Cristo. Cristo es el único que verdaderamente hizo una vida. O sea, si yo quiero seguir una vida similar, sería la de Cristo aquí en la tierra, y poseemos en Él el modelo a seguir. Jesús transitó por la vida atento a las indicaciones del Espíritu, y como les decía ahora, siempre obedecía las instrucciones de su Padre. Miren, ustedes recuerdan lo que le dijo Pedro a Cornelio. Quiero que me acompañes aquí a Hechos de los Apóstoles. Miren, Pedro le recuerda algo y dice, Hechos 10:38, mira lo que dice. Él está hablando en casa de Cornelio y él dice: me refiero a Jesús de Nazaret. Mira, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo, ¿qué? Haciendo el bien. ¿Cómo anduvo haciendo el bien? Entonces, el Señor, ¿cuál es el propósito del Señor para tu vida? Que hagas el bien, que hagas buenas obras. Y dice aquí: y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, ¿qué? Con él. Miren, amigos, no necesitamos un método particular, como algunos pensarían, de ministerio de las buenas obras. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque las buenas obras, me encanta poder entender esto, y es que las buenas obras no son planeadas por mí. Las buenas obras no fueron diseñadas por usted, como algunos pensarían. No, es que hay que hacer buenas obras. No, usted hace, véalo de manera diferente, usted hace buenas obras porque usted es una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para que haga, ¿qué? Buenas obras. No es al revés. No es usted tratando de idearse un plan para hacer buenas obras. Haces buenas obras porque tu modelo a seguir es Cristo. Por eso le dijo Pablo a Cornelio, le decía: es que Jesús andaba por este mundo, ¿qué? Tocado y enseñado, dirigido por el Espíritu Santo, ¿qué? Haciendo el bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? El bien. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso de antemano. Y el bien que haga cada uno de ustedes en los lugares donde Dios lo ha puesto ha sido diseñado por Dios de antemano. ¿Porque qué? ¿Por qué? Porque eres una hechura de Dios, creado ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué fuiste creado?
para hacer cosas buenas. Fuimos creados para eso. Entonces yo tengo que creer, pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Señor me va a decir, tú no te preocupes, lo vas a hacer conmigo. Yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar, yo te voy a dirigir, yo te voy a poner. ¿Para qué? Para que hagas buenas obras. ¿Comenzando por dónde? Por su casa, por su familia, con sus hijos, con su esposa. Es que las buenas obras, alguien dirá, no, hay gente maravillosa, como alguien decía ayer. Alguien decía en la prédica del ayuno, creo que ayer decía, gente maravillosa, llegan y aquí, no, Dios te amo, bendito, todo eso, todos felices y tal, y bajan aquí la escalera, se montan en el carro y arrancan a pelear con la esposa. Se me fueron, se me cayó el internet. ¿Sí? ¿Se resetea el internet o yo? Entonces, ¿estoy siendo creado para buenas obras? ¿Estoy siendo consecuente y coherente con lo que Dios me dice? Porque si estoy aquí, escucho la palabra de Dios, pero salgo, bajo las escaleras y mi vida se transforma, pues creo que algo está pasando, algo no está bien. Y eso es lo que tenemos que ver. Amén. Dios nos ha convertido, iglesia, en su poema, su hechura, su obra maestra. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo de la vida vas a tener la capacidad de poder identificar los pensamientos de Dios para ti, los sueños de Dios para ti, lo que Dios tiene preparado para ti. Qué alegría sería poder uno verdaderamente saber que lo que Dios tiene para nosotros es tan bueno que yo no me lo quiero perder. Yo no me quiero perder nada de lo que Dios está haciendo, ninguno de sus planes, nada de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Muchos dirán, bueno, es que estoy pasando esta situación, esta crisis económica, financiera, espiritual, relacional, matrimonial, familia, lo que sea. Y uno dice, Señor, esto a ti no se ha salido, esto no se sale de tus manos. Así que yo quiero estar alineado con lo que tú me estás diciendo, como tú me estás hablando. Porque cada vez que yo hago algo conforme a lo que tú me estás diciendo y como tú me estás dirigiendo, conforme y coherente como lo que dice tu palabra, pues va a resultar que en cosas buenas para los demás. Si usted se da cuenta, usted no está solo en este mundo. Así que lo que usted haga va a afectar a alguien. Lo que yo hago tiene que ser bueno para los demás. Tiene que ser bueno para mi esposa, bueno para mis hijos, bueno para mis amigos, bueno para mi ministerio, bueno para mis hermanos, bueno para la iglesia, bueno para los lugares donde Dios nos ha puesto a todos, a cada uno de nosotros, a trabajar. Pero lo que usted hace tiene que ser bueno para todos. Y usted tiene que tener la certeza de que lo que usted haga bueno para todos no depende de usted, no nació en usted, nació de la intimidad que usted tiene con su Padre Celestial para que escuche claramente lo que Él quiere que usted haga. Todo el diseño de su vida ya fue escrita por Dios, fue diseñada por Él. Muchas veces el Señor solamente te está diciendo buenas obras. Y alguien dirá, pero bueno, ¿qué es una buena obra? Y una buena obra, miren, una ofrenda, un gesto de gratitud, cosas a veces tan sencillas, un gesto de gratitud hacia alguien que nos ha bendecido, una palabra de ánimo. ¿Cuántas personas aquí están a su alrededor y solamente están esperando es una palabra de ánimo, una oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a alguien y oró por alguien? Sabiendo usted que algo usted está pensando, esa persona está pasando algo, pero que Dios puso eso en usted y sencillamente usted no lo hizo. Buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió una buena noticia? Saben que yo no sé por qué el pueblo de Dios, yo no sé, Chelita y yo, pareciera que todos se lo dijéramos a todo el mundo. Compartimos todas las buenas, malas, regulares noticias que suceden alrededor de nuestra vida. Pero ¿cuántas veces usted comparte las cosas buenas que Dios hace en su vida? Compartir buenas noticias. Pareciera que no quisiera que nadie se enterara de su vida ni de lo que pasa en su vida. ¿Sabe qué? Si somos cristianos maduros, yo sé que cuando usted comparte una buena noticia de su vida y la comparte conmigo, la comparte porque yo sé que de su corazón está diciendo, mire pastor, quiero compartirle esto que ha sucedido en mi vida y yo voy a entender algo de base. Dios está obrando y obró a favor tuyo. Nadie puede decir y tener una buena noticia de que es que salió, que no. Es más, le voy a compartir algo.
Después esa persona dice que no fue, pero miren, ayer a las 5 de la mañana me escribió. ¿Se acuerdan de Juan? Yo lo tengo como el nombre Juan Perú. ¿Saben cuál es Juan? Bueno, no voy a decir el nombre para no involucrar aquí en nada para después. Pero Juan me escribe a las 5 de la mañana y me dice: pastor, quiero decirle algo. Estoy ya regresando nuevamente, no alcanzo a llegar al ayuno, pero a decirle que he sido contratado nuevamente tal por la empresa tal. Y yo le escribo a él y le digo: Juan, festejo. Yo se lo dije a mi esposa y mi esposa casi lloraba. Yo le dije: festejo esto contigo verdaderamente. Y le dije: siempre supe, y mi esposa lo sabe, siempre supe y tuve la convicción y creí que tú volverías. Que tú volverías. El Señor es especialista en restituir y restaurar las vidas. El Señor tenía un propósito, y el que sepa, mi esposa la tiene clarísima. No lo voy a decir ahora porque no se parte de la prédica, pero yo quiero que usted sepa algo. Siempre que usted ve que las cosas aparentemente son lo peor, Dios está haciendo algo. Y cuando usted pasa, ¿a usted no le pasa algo? Que cuando usted pasa al otro lado, usted dice: miren, no me imaginé que Dios iba a obrar de esta manera. Nunca me imaginé que esto iba a resultar de esta manera. Yo tenía un plan, yo tenía otra idea, yo tenía otra cosa, pero Dios tenía una manera diferente. Y el Señor por eso confirma una vez más: el pensamiento de Dios es más alto. Tú que sabes si Dios tenía un plan, era no contigo, era con tu familia, con tus hijos. Tú que sabes si Dios lo que te estaba sacando era de una miseria familiar para llevarte una victoria de familia en otro lugar. Tú no sabes, porque es que desafortunadamente uno siempre asocia las cosas con que donde yo estoy es donde esté económicamente bien. Y resulta que eso no es la vida, porque las matemáticas del Señor son completamente diferentes. El Dios que yo conozco es el que multiplicó los peces y los panes, ¿o no? Ese es el Dios que yo conozco. Yo no soy el de los 5,000. El Señor a mí me dice: trae tu pez y trae tu pan, no más. Yo me encargo de lo demás, esa es mi matemática. A ver, ¿qué es lo que tienes, Guillermo? ¿Tienes este pan? Tráeme lo que tienes. Yo me encargo de multiplicar lo que sea. Ese es el milagro de Dios. Pero esa es la obediencia. Era como cuando el Señor pisó la barca con todos estos amigos de los discípulos allá aterrados. Oye, no es posible, tenían que dormir al Señor Jesús. Y ellos: pero es que nos vamos a ahogar. Es que a ti, esa palabra me encanta. Maestro, es que a ti ya no te importamos. Nos vamos a ahogar. Y el Señor dice, es más, el Señor es increíble, porque el Señor nos ama tanto que el Señor primero dice: voy a dejarle que se le baje la euforia. Le dice a la tormenta: no, cálmese. A la tormenta la reprende y le dice: todo se calma, los vientos que se calmen. Y después se voltea y le dice a ellos: ajá, ¿qué peladitos? Tú sabes que el Señor era costeño, ¿no? Se le dice: ajá, ¿qué pelados? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿No me dejan dormir? Tranquilos. Si hasta aquí he venido con ustedes y todo lo que ha pasado hasta aquí, voy a continuar con ustedes hasta la eternidad. Voy a continuar con ustedes hasta donde sea. Eso es lo que hace Dios. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia es poderlas compartir cuando queremos y regalarle a una persona una palabra que alegra el corazón. Ayer a las 5 de la mañana me alegró el corazón esa noticia de Juan. Yo decía: no te alcanzas a imaginar la alegría que me da aquí. Así que te tienes que hacer esa pregunta: ¿estás cumpliendo verdaderamente tu vocación espiritual? ¿Estás cumpliendo verdaderamente lo que el Señor te ha dicho que hagas? Porque yo sé que fui creado con un propósito. Fuimos creados con la capacidad de poseer la mente de Cristo, de poder pensar como está pensando Dios respecto a las cosas como se mueven a nuestro alrededor. Entonces voy a ser sensible a eso. Voy a ser sensible a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que si la Biblia dice que tengo la mente de Cristo, esa actitud me habilita para andar por la vida proclamando las buenas obras.
Eso es lo que lo habilita, nada más. ¿Cómo vas a hablar de buenas obras? Pues habla de buenas obras, es por lo que Dios ha hecho en tu vida y por lo que tú ves que Dios está haciendo en los demás. Y eso es lo que voy a declarar y eso es lo que voy a proclamar. Y Dios, miren, cuando yo leía esto, ya voy a acabar. Dios preparó, Dios dispuso de antemano. Dígame usted, ¿qué piensa de eso? Dios dispuso de antemano. Dios ha preparado todo para ti. Dios ha preparado todo para ti. Dios ha preparado todas las cosas. Por eso cuando dice la palabra de Dios es que el Señor adereza mesa delante de tus enemigos, delante de tus angustiadores. Dios ha preparado todo. Dios preparó todo para que tú estés bien. ¿O tú crees que tenemos un Dios que te dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza? ¿Tú crees que ese Dios está dice: uy, uy, uy? No, Él quiere bendecirte, Él quiere que estés bien. Amén. Él quiere que estés bien y que estés bien en toda situación. Y me encanta esto, ¿por qué? Porque el Señor nunca está adivinando. El Señor no va a tientas. No va a tientas en tu vida. No está adivinando y pensando cómo voy a actuar con la vida de toda esta gente que un día hacen las cosas mal y al otro día también y el siguiente día también las vuelven a hacer mal. No. ¿Saben qué le dijo a Josué? ¿Tú te imaginas que el Señor te hablara y te dijera así como le dijo Josué? Un poco antes de entrar, ¿a qué? A que vieran las murallas de Jericó, a ir a tomar Jericó y que vieran las murallas derribadas. El Señor le dijo: he puesto a ese enemigo, ya te lo he entregado. Oye, ¿no te has dado cuenta que el Señor siempre habla así? Es que ya te lo he dado, ya te he entregado. A Josué le dijo: toma esa ciudad de Jericó. El Señor le dijo: te la he entregado en tus manos. La ciudad ya era de ellos antes de que tomaran posesión de ella. Amén. Ya era de ellos. ¿Qué le dijo a Gedeón? ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Que fue a pelear con el enemigo y el le vuelve a decir lo mismo: he entregado en tus manos ese campamento y lo vas a hacer con el 1% de tu ejército. ¿Qué le dice el Señor? Ya te lo he entregado. El Señor habla así. El Señor habla de cosas que ya están hechas porque Él preparó de antemano las buenas obras para ti. Amén. Y para que las hagas. ¿O qué le dijo Samuel? ¿Cómo unge Samuel a David? Samuel unge a David. ¿Y sabes qué le dice? No fue inmediato. No es que haya ungido a David como rey y inmediatamente fue rey. Tuvieron que pasar muchísimos años, pero esa es la confirmación de que ese hombre era a quien Él había elegido. Dios siempre se mueve así. Te está mirando a ti, te está diciendo: es que yo ya preparé para ti lo que tengo preparado para ti. Es que yo ya te lo di. ¿Qué le digo a Jeremías? Antes de que te formara te conocí, y antes de que nacieras te consagré. ¿Para qué? Para que tú fueses profeta sobre las naciones. Antes de. Es igual tu vida, es igual mi vida. ¿Recuerdan al hombre ciego de la prédica anterior? De Juan. Los apóstoles le preguntan a Jesús, le dicen: ¿y este hombre es que habrá pecado? ¿Está ciego por sus pecados? No. Está ciego porque van a ver el poder de Dios revelarse en él. Amén. O sea, ya estaba diseñado. No era por, era para. Y la vida de uno es así: no es por, es para. Diga: mi vida no es por, es para. No es por, es para. No es porque yo soy así, no, es para lo que Dios me diseñó. Es para lo que Dios quiere para mí. Es para lo que Dios ha diseñado, lo que Dios quiere que haga. Es para cumplir el propósito de Dios. No necesitas pasar tiempo analizando el proyecto y que quieres alcanzar y cómo lo vas a alcanzar. Y es que yo quiero honrar a Dios con lo que hago. Mira, ¿sabes qué? Sencillamente sé sensible a la voz de Dios, a la dirección de Dios en lo que Él te está diciendo. Y si no lo estás escuchando, pues pídele a Dios que te dé discernimiento. ¿Para qué? Para que puedas percibir qué está sucediendo y qué está haciendo Dios a tu alrededor para unirte a Él. Porque la voluntad de Dios ya está hecha.